los micrófonos estén cerrados. Las preguntas, si os parece, las podemos dejar al final. Tenemos un chat que ahora escribiré un mensaje para que sepáis dónde tenemos que escribir todas las preguntas o dudas que tengáis. Y bueno, y recordaros también que esta reunión va a ser grabada, de forma que cuando acabemos la misma podamos, si nos hemos perdido alguna parte, pues verla. Y bueno, espero que disfrutéis y que os sirva esta jornada de digitalización. También decir que la presentación os la enviaremos a final de la jornada, junto con todos los datos de los ponentes, por si tenéis que contactar con alguno de ellos. Y bueno, dicho esto, voy a ceder la palabra a Alfredo Rozalén, presidente de MCA, para que dé comienzo a la jornada. Buenos días. ¿Me escucháis bien, supongo, verdad? Sí, perfecto, Alfredo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues buenos días. Soy Alfredo Rozalén, presidente del clúster de automoción de Madrid, MCA. En esta ocasión he tenido el privilegio de inaugurar este webinar sobre la transformación digital como respuesta a los nuevos retos de la industria. Lo primero, dar las gracias a los ponentes y a los asistentes, así como las entidades organizadoras, AECIN y el clúster de automoción del cual forma parte Bosch. En la actualidad, debido a la situación sanitaria, se está imponiendo la celebración de webinars en vez de jornadas presenciales. Esperamos que pronto podamos compartir de una forma más cálida los conocimientos de los ponentes. De momento, las próximas jornadas previstas en lo que queda de este año 2021 seguirán siendo no presenciales. ¿Por qué se ha elegido el tema de la transformación digital como respuesta a los nuevos retos de la industria? Bueno, precisamente es una de las líneas directrices que se persiguen en el Plan Industrial de la Comunidad de Madrid, plan correspondiente a los años 2020-2025, cuyo objetivo es incrementar el conocimiento de las nuevas tecnologías y la digitalización en la industria. La jornada tiene dos partes complementarias. Inicialmente tendremos la oportunidad de conocer tanto la Oficina Técnica de Proyectos Europeos de AECIN como Acelerapyme, y posteriormente daremos paso a varios ponentes de Bosch, habilitador de reconocido prestigio en Industria 4.0, y por último tendremos la consabida sección de ruegos y preguntas. Bueno, no quiero quitar tiempo a los ponentes, por lo que sin dilación doy paso al primer ponente de esta jornada intensa. Hasta luego. Genial, muchas gracias, Alfredo. Bueno, pues yo voy a compartir ahora una presentación sobre los fondos europeos. A ver, perdonad. Vale, perfecto. Yo creo que ya se ve bien. Bueno, pues mi nombre es Vanessa García, soy la responsable de la Oficina Técnica de Proyectos Europeos en AECIM y bueno, quería comentar un poco a modo de resumen, porque hay bastante incertidumbre acerca de los fondos europeos. Además, como supongo que sabréis por la prensa, el procedimiento de la Unión Europea se está dilatando mucho en el tiempo y bueno, básicamente el Gobierno presentó este plan España Puede a Europa a finales de abril. Bruselas tiene 2 meses para ratificar, para confirmar, para aprobar este plan, y luego España tiene 4 semanas para ratificarlo de nuevo. Y a partir de ahí se espera que empiecen a salir todas las convocatorias y todas las licitaciones. Como veis en el siguiente cuadro, de los 750.000 millones de euros que va a repartir Europa entre todos sus Estados miembros, a España aproximadamente nos corresponde 150.000 millones de euros, de los cuales 80.000 serán subvenciones y 70.000 préstamos. Aquí nos vamos a centrar básicamente en el pilar de inversiones y reformas y concretamente en el instrumento número 1, que es Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia. Es también lo que se llama el Plan Next Generation.
Como estaba comentando antes, el Gobierno presentó el primer probador del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en octubre de 2020. Este fue el primer borrador, sin embargo, no fue hasta finales de abril cuando se envió a la Comisión Europea. Este plan lo podéis descargar en nuestra página web, tenemos un apartadito de fondos europeos y ahí os podéis descargar el plan entero. ¿Qué se trata? ¿De qué consta este plan? Bueno, pues este plan de recuperación gira en torno a 4 grandes pilares que, como supongo que ya sabréis, es la transformación digital, la transición ecológica, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Estos pilares a la vez están divididos en políticas tractoras, 10 concretamente, que son aquellos sectores productivos que tienen mayor capacidad y, digamos, mayor potencial de tirar de todo el tejido económico y social. Y a la vez estas políticas digamos que se concretan un poco en reformas estructurales dentro de grande 30 componentes. Como comentaba al principio, Europa tiene 2 meses para confirmar o para aprobar o para hacer modificaciones del plan que envió el Gobierno llamado España Puede, y a partir de ahí el Gobierno tiene 30 días para ratificarlo. Se prevé que en los próximos días, según tenemos noticias de las administraciones, probablemente en los próximos días Europa nos dé el ok a este plan, y entonces a partir de ahí se cree que pues julio empiezan a salir las primeras convocatorias. Estos serían los 10 componentes que comentaba anteriormente. Como veis, el componente número 5, modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, corresponde al 17% de todos los fondos por políticas palancas, lo que quiere decir que es uno de los componentes que tiene mayor porcentaje. Y aquí también he comentado, bueno, como comentaba anteriormente, es un poco el eje de qué es lo que va a pasar. Bueno, pues como comentaba, se presentó el plan de reforma de cada uno de los Estados miembros, tenían fecha tope finales de abril, 30 de abril concretamente. Estos fondos comprometidos tendrán una duración de 3 años, desde 2021 hasta 2023, y la ejecución de proyectos se hará con carácter retroactivo desde febrero de 2020. Lo que quiere decir que si hay algún proyecto que ya ha comenzado, desde febrero de 2020, pues podrá ser susceptible de participar en estas ayudas. En esta diapositiva voy a comentar un poco la gestión y la canalización de los fondos, cómo se va a hacer. En principio se espera y se cree que la gestión vaya a ser a través de todas las administraciones públicas. El Gobierno estatal tendrá aproximadamente entre un 45 y un 50% de porcentaje, las comunidades autónomas 45% y las entidades locales un 5%. ¿A través de qué se canalizarán estas ayudas? Bueno, pues principalmente a través de planes de ayudas, de subvenciones, de otros mecanismos dentro del marco regulatorio que es el que existe, vaya, y sobre todo a través de consorcios público-privados en los que colaborarán tanto las empresas privadas como los organismos públicos, también a través de licitaciones y otros mecanismos de colaboración que probablemente conozcamos en los próximos días. También se ha especulado mucho sobre si solo van a ser ayudas para las grandes empresas o también las pymes van a tener acceso. En principio va a haber dos tipos de ayudas, por decirlo así. Unas de ellas estarán más centradas en grandes empresas a través de los PERTE, que son es una figura que ha creado el Gobierno y que son proyectos estructurales. Las empresas grandes son, digamos, un poco las empresas tractoras de estos proyectos, pero que al final muchas pymes y medianas empresas y micropymes también se beneficiarán de estos PERTES, porque al final estas empresas grandes tractoras, como llamaba, tirarán del tejido industrial. Sin embargo, también vamos a tener otro tipo de convocatorias que no van a tener esta colaboración público-privada, sino que van a ser convocatorias individuales y que
lo que, vamos, de las últimas informaciones que tenemos de la administración, se quiere poner una especie de tope, por decirlo así, para que se reparta entre un número mayor de pymes y micropymes y todas tengan acceso. Esto, por decirlo así, no va a ser tan beneficioso para las empresas grandes porque van a tener un umbral más chiquitito de beneficios, de fondos, entonces se van a poder beneficiar muchas más pymes y micropymes. Y en cuanto a los gastos, ¿qué tipo de gastos se podrán financiar? Gastos no recurrentes y sobre todo, y como decía antes, que aporten resiliencia económica y social. ¿Qué quiere decir? No solo hay que contribuir a los pilares que comentaba anteriormente de transformación digital, transición ecológica, cohesión social e igualdad de género, sino que además tenemos que dedicar por lo menos al menos un 37% del gasto total a inversiones y a reformas que apoyen los objetivos climáticos, es decir, de transición ecológica, y un 20% a transición digital. Vale. ¿Qué tipo de inversiones son las que podremos financiar o que están dentro de las subvenciones? Capital humano, ya sea educación, ya sea formación, salud, capital fijo, todo lo relativo a la I+D, las infraestructuras, capital natural, pues energías renovables, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, la adaptación al cambio climático. Bueno, por último, esta es una diapositiva, un poco resumen, que me parece que es muy visual porque bueno, todo lo que hemos hablado anteriormente, pues lo podemos ver aquí. Los ámbitos, pues ya los hemos comentado, son los 4 ejes de transición ecológica, transición digital, igualdad de género y cohesión social. Los gastos financiables, como comentaba anteriormente, todos los gastos que sean no recurrentes, que tengan un cambio estructural y que tengan un impacto duradero en la economía y en el empleo. Bueno, pues como acaba de decir, el impacto sobre la resiliencia, economía social, sostenibilidad, competitividad y empleo. ¿Y tipo de inversiones? Pues lo mismo que comentaba anteriormente, en capital humano, capital fijo y capital natural. La idea que os queremos enviar y que queremos que se os quede desde la oficina técnica es que no hay que esperar hasta julio, que es cuando se pretende que empiecen a salir las primeras ayudas, para pensar cómo crecer o cómo contribuir a esta recuperación. Porque los proyectos tenemos que definirlos y tienen que formalizarse en cuanto empecemos a tener pues, más datos sobre el procedimiento a seguir, las empresas que puedan acceder a ello, o sea, una vez que tengamos estos datos para poder acceder a ellos, las empresas tienen que estar preparadas y tienen que saber con qué socios van a colaborar, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer. Entonces, bueno, por tanto, lo que desde aquí os animamos es a crear y articular este proyecto y a plasmarlo, porque bueno, es una oportunidad única que tenemos para poder modernizar nuestro tejido industrial y a contribuir con la senda del crecimiento. Por tanto, bueno, pues presentando un poco la oficina técnica, desde aquí damos asesoramiento, enviamos información cada semana aproximadamente a través de circulares, a través de nuestra página web, que ahora os enseñaré con todas las noticias que se vayan publicando y que sean de interés, con otro apartado sobre las convocatorias, de manera que cuando recibáis una notificación, ya sea a través de circular, a través de nuestras redes sociales, podáis acudir directamente a la página web y podáis acceder de forma rápida a esas convocatorias. Además, si tenéis cualquier duda o necesitáis cualquier tipo de asesoramiento de cómo redactar vuestro proyecto, la memoria económica, o necesitáis incluso que creemos algún grupo de trabajo para que podáis compartir ideas o necesitéis alguna ayuda externa de alguna consultora, por ejemplo, pues que sepáis que estamos para ayudaros. Y como comentaba, bueno, esta es la página web que tenemos desde AECIM. Con poner AECIM fondos europeos nos aparecería. Como veis en la parte superior izquierda, este es el formato que tendría un poco la oficina de los fondos europeos. Tenemos 3 apartaditos, uno con documentación de interés, otro con noticias de actualidad, como vemos en la parte derecha,
y otro apartado con convocatorias. A fecha de hoy tenemos 2 convocatorias, una del Plan MOVES 3 y otra del sector aeronáutico. También actualmente estamos llevando a cabo una encuesta de fondos europeos para saber un poco de cara a próximos talleres, a próximos jornadas, cuál es el grado de conocimiento que tienen las empresas, dónde se necesitan enfocar y qué tipo de ayuda o qué tipo de sectores estarían interesados. Bueno, si estáis interesados en los fondos, nosotros nos encantaría que pudierais contestar esta encuesta de forma a que en las próximas jornadas que tengamos nos podremos centrar en aquello que tengáis más dudas. Y bueno, por mi parte ya estaría. Como comenté al principio, todas las dudas o preguntas que tengáis, si las podréis ir escribiendo en el chat y al final de la sesión resolveremos todas ellas. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Víctor Palacios y os voy a compartir una breve presentación de qué es la oficina Acelera Pyme de AECIM y en qué os puede servir a vosotros como ayuda en vuestro proceso de digitalización. Bueno, la oficina Pyme de AECIM nace como un punto central de información y soporte para la transformación digital de las pymes españolas, tanto pymes como autónomos o emprendedores que estén buscando montar su negocio. La oficina Acelera Pyme es parte de una red nacional de oficinas de transformación digital cuyo objetivo es impulsar el fomento y desarrollo de las nuevas tecnologías en España, especialmente entre pymes. Esta red está forma parte del Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025 del Gobierno y son la piedra angular para ayudar a estas empresas a aprovechar su potencial de explotación de comercio electrónico, inteligencia artificial o análisis de datos. Es muy importante en un tema que vamos a ver hoy, como es la industria 4.0. Este impulso en la transformación digital se realizará a través de servicios personalizados, jornadas informativas como la de hoy o una intensa labor de promoción de toda la información disponible relativa a la digitalización para empresas y las ventajas que esta supone. Señalar que ninguna de estas iniciativas tiene ningún coste para ninguna empresa. Perdón. Vale. Como he explicado, el objetivo de la oficina Acelera Pyme es dar un impulso en la transformación digital de las empresas y esta transformación se orienta a través de 3 bloques. El primero de estos bloques consiste en una serie de servicios personalizados gratuitos, donde lo que se busca es ayudar a las empresas desde una primera etapa de conocimiento o resolución de dudas hasta el contacto con habilitadores digitales como los que vamos a escuchar más tarde, pasando por conocer una a una cuáles son las necesidades o oportunidades que supone la transformación digital, según el tamaño de la empresa, experiencia con herramientas, etcétera, de cada una de ellas. En un segundo bloque tenemos los talleres y eventos como el de hoy, organizados en diferentes formatos para poder ayudar mejor a las empresas según su objetivo, su nivel de digitalización, el sector, como en este caso el industrial, y en un último bloque la promoción. La promoción es básicamente difundir lo que hacemos en los 2 anteriores bloques a través de página web, redes sociales, vídeos con las preguntas más frecuentes, para poder alcanzar el mayor número de empresas posibles y así ser de mayor utilidad. Entrando más en detalle en el primer bloque de servicios personalizados, lo primero que tendríamos serían asesorías personalizadas sobre cualquier aspecto que suponga la transformación digital. Esto puede ser ayudas o subvenciones, que suele ser lo que más interesa, desde ayudas nacionales como el Plan España Digital 2025, donde el Gobierno espera que la facturación de las pymes españolas, cuya base es el comercio electrónico, pase de un 10% actualmente a un 25%, a través del fomento y la presencia del posicionamiento de estas en Internet. También se busca el fomento del uso de inteligencia artificial a través de herramientas como chatbots, por ejemplo, para contactar con clientes, o el uso del Big Data para mejorar el conocimiento de las empresas en sus propios procesos. Esto lo que permite es ayudar en la toma de decisiones. Esto es una parte vital de la industria 4.0.
También existe otro tipo de ayudas que también buscamos ayudar a las empresas que estén interesadas a dar información sobre ellas a nivel regional. En concreto, pues, la Comunidad de Madrid tiene unas ayudas a pymes industriales para proyectos de Industria 4.0. Por último, respecto a las ayudas, señalar que del mecanismo de recuperación y resiliencia que comentó antes mi compañera Vanessa, se prevé que un 33% de ese mecanismo esté destinado a digitalización del tejido empresarial español y del país en general. En concreto, el plan de digitalización de pymes tiene previsto 4.656 millones de euros de inversión pública, de las cuales la oficina Acelera Pyme forma parte. También se asesorará sobre herramientas de apoyo como primer contacto de las pymes y autónomos con la digitalización, ayudando a conocer su nivel de digitalización, estableciendo una primera aproximación a los conceptos, funcionalidades, formación gratuita. Muchas veces, cuando hablamos de digitalización, no siempre es fácil saber qué significa o en qué puede ser beneficioso para ti o para tu empresa. Y se informará del resto de servicios de la oficina Acelera Pyme, que a continuación explicaremos como eventos, por ejemplo, que se irán realizando mensualmente para dar a conocer las opciones que tienen las empresas, tanto de soporte como de información. Y, por último, cualquier otro tipo de ayuda. Y respecto a los servicios personalizados que ofrecemos en la oficina Acelera Pyme, individualmente a cada una de las empresas, los hemos dividido en dos niveles. Un primer nivel de auditoría digital, donde lo que se busca es ayudar a las empresas a conocer su nivel de digitalización real y las necesidades según su urgencia e importancia, así como posibles oportunidades disponibles a través de la digitalización de sus procesos. Y un segundo nivel de facilitación de habilitadores digitales. Lo que ofrecemos es un soporte en la elección de estos habilitadores, explicando un poco qué opciones hay en el mercado según las necesidades y posibilidades económicas o técnicas de la empresa, así como un continuo soporte a lo largo del proceso de contratación y de contacto que tendrán con esos habilitadores en caso de que exista alguna duda o cualquier cosa. En el segundo bloque del proyecto Oficina Acelera Pyme, respecto a talleres y eventos, tenemos tres tipos de eventos. En un primer lugar, las jornadas o workshops, donde lo que se busca es, a través de expertos como los que vamos a tener la oportunidad de escuchar hoy, dar a conocer en qué consiste la transformación digital y así poder crear un criterio propio en las empresas según sus necesidades reales y cómo estas herramientas pueden ser beneficiosas para sus procesos productivos, reducción de costes, mejor capacidad de toma de decisiones, aumento de ventas, etcétera. Y bueno, también por otro lado se buscará poner un énfasis en estas jornadas en los retos que supone la ciberseguridad. Es decir, qué peligros existen por estar más conectados a Internet, etcétera. Aparte de estas jornadas, también tendremos talleres regionales donde lo que se busca es dar a conocer el proyecto Acelera Pyme a través de toda la Comunidad de Madrid. En este caso, existen otras oficinas Acelera Pyme en otros puntos de España. Y, por último, los talleres sectoriales, que daremos a conocer casos de éxito de soluciones existentes en el mercado en empresas que hayan emprendido acciones de digitalización para un sector concreto, permitiendo segmentar con mayor eficacia las empresas que acudan a estos talleres y así poder mostrar soluciones a problemas que la gran mayoría de asistentes a estos eventos podrán aprovechar para sí mismos. Y en un último bloque, lo que buscamos es la promoción de todas las acciones descritas anteriormente. Estas acciones serán promocionadas a través de la página web y redes sociales, siendo la página web la sede digital de la oficina Acelera Pyme, donde será posible informarse e inscribirse de eventos futuros, ver servicios disponibles, solicitarlos, contactar con nosotros, leer artículos sobre la transformación digital. Por ejemplo, estamos desarrollando un artículo sobre la industria 4.0, utilizar herramientas de autodiagnóstico digital que nos permita conocer un poco qué es lo que necesitamos o en qué podríamos mejorar. Ver vídeos con las preguntas frecuentes que salgan de este tipo de eventos, etcétera. Por otro lado, a través de redes sociales será posible estar al día de las distintas actividades que realizaremos, así como consultas más diarias.
En esta página web se incluirán vídeos, como expliqué, en formato de micropíldoras, con las preguntas frecuentes de los eventos realizados y de las consultas recibidas sobre plataformas de vídeos con expertos en los diferentes campos de la digitalización, como el análisis de datos, teletrabajo, industria 4.0, ciberseguridad, etc. Y por último, lo que se busca es crear una colaboración desde la Oficina Acelera Pyme con el resto de entidades, tanto públicas como privadas, para poder llegar a todas las empresas posibles en la información de la transformación digital, para poder ayudar a todas las empresas posibles de manera gratuita y ayudarles a conocer qué herramientas existen y qué habilitadores les pueden ayudar en según qué caso. Entonces, para resumir un poco todo, lo que buscamos desde la Oficina Acelera Pyme, desde el proyecto, es ayudar siendo una ventana única donde las empresas puedan acudir y nosotros poder derivarles según sus necesidades, analizar junto con las empresas las necesidades de las mismas para saber qué es lo que realmente necesitan y en qué merece la pena invertir desde su punto de vista, dar soporte a lo largo de todo este proceso de digitalización, informar a través de redes sociales, página web, vídeos, talleres, etcétera, sobre todas las novedades de la digitalización. Es un campo que está cambiando continuamente y a veces es difícil estar al día. Difundir esta información para que llegue a todo el mundo posible y colaborar con todas las empresas que nos sean posibles para fomentar esta digitalización del tejido empresarial español. Por último, bueno, agradeceros que me hayáis escuchado. Si puedo ser de ayuda para cualquiera de vosotros, podéis contactarme a través del correo electrónico o del número de teléfono, tanto para cuestiones generales como para cuestiones que vayamos a ver en este webinario. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Pues nada, ahora vamos a dar la palabra a cada uno de los tres ponentes que tenemos del grupo VOS. Así que adelante, Juan Antonio. Gracias. Bueno, estoy compartiendo la pantalla. Creo que ya la podéis ver, ¿no? ¿La veis? Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, pues mi presentación de hoy, bueno, primero, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Coincido con Alfredo. A ver cuando empezamos a dejar estos meetings virtuales que ya empiezan a cansar un poco después de año y medio de pandemia. La presentación que yo voy a hacer hoy está enfocada, bueno, a cuál ha sido el viaje que hemos hecho nosotros en materia de transformación, de digitalización y desembocando ahora en la estrategia de la compañía que está dirigida a inteligencia artificial aplicada al Internet de las cosas, ¿no? Bueno, hay que planificar el viaje. Esto es muy importante. Antes de nada hay que pararse, ponerse a pensar y enfocarnos en este círculo mágico, este círculo de oro, que bueno, no es una idea mía, es un compendio de ideas, el círculo de oro, que básicamente lo que dice es que la mayoría de las empresas empiezan, cuando se van a planificar sus estrategias, estrategia de venta, de producción, etcétera, pues normalmente empiezan de fuera hacia adentro. Normalmente piensan qué es lo que vamos a producir, qué es lo que vamos a vender a nuestros clientes. Una vez que definimos qué es lo que vamos a hacer, definimos el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y prácticamente ninguna, muy poquitas, empresas muy punteras, tipo Apple, Google, etcétera, se plantean el por qué. ¿Cuál es el propósito de todo lo que están haciendo? Y el círculo de oro lo que nos dice es que hay que empezar siempre de dentro hacia afuera. Hay que empezar a preguntarse por qué, cuál es el propósito de los procesos que queremos implementar, de los productos que vamos a vender, qué perseguimos con ello. Y después de esto nos planteamos cómo lo vamos a hacer y por último, qué es lo que hacemos, qué es lo que venderemos, qué sectores vamos a atacar, qué puntos de mercado, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nosotros hicimos pues, al plantearnos nuestra estrategia de transformación digital y digitalización. Y el primer por qué pues está muy claro, ¿no?
Bosch es una empresa que hasta no hace mucho estaba especializada en producir cosas, en producir things, cosas, algunas de ellas de alta tecnología, ¿no? Todos nos ponemos a pensar en la última tecnología de automóvil, pues Bosch la está llevando a cabo. Las últimas versiones de sensores de cockpit, de computadoras en coche, los últimos electrodomésticos de gama alta que te permiten pues conocer cuáles son los parámetros de comportamiento de las familias, de los consumidores, las últimas tecnologías en materia de calderas, de aire acondicionado, de herramientas eléctricas, etcétera, ¿no? Pero queríamos convertirnos en un líder del Internet de las cosas. Y en esa transformación es en la que estamos ahora mismo, en poder competir con los GAFA, con los Google, con los Apple, con los Facebook, con todos estos grandes líderes digitales con los que nosotros pensamos que tenemos mucho que decir, porque tenemos una gran base de dispositivos, de hardware, cosa que ellos no tienen, y la prueba de ello está, bueno, pues en las adquisiciones que han hecho durante los últimos años, que por ejemplo Google pues, se gastó más de 20.000 millones en una empresa de termostatos, ¿no? Bueno, pues ese es nuestro primer porqué. Nos queremos convertir en un líder del IoT. Y ahora, además, implementando inteligencia artificial, que es lo que voy a comentar con posterioridad. Queremos seguir manteniendo nuestro liderazgo como proveedor de movilidad, ya no solo componentes de automóvil, servicio de movilidad y, por supuesto, pues asegurando la excelencia, orientados a cliente, etcétera, etcétera. Ya tenemos un porqué, ya tenemos un propósito. A raíz de ahí, ¿cómo enfocamos la transformación digital? Bueno, pues en Bosch decidimos hacerlo basándonos también en una metodología totalmente comprobada y existente, que es el Design Thinking, y en los 3 pilares de Design Thinking, las 3 P's en inglés, que sería People, Places and Processes, las personas, lo primero, las personas, los lugares donde trabajan esas personas y los procesos. Bueno, personas, al final todo se basa en personas. La tecnología es simplemente un medio y quien realmente marca la diferencia en las compañías son las personas, y muy focalizados a equipos multidisciplinares, a romper los silos entre los distintos departamentos, entre las distintas divisiones de una gran compañía como es la nuestra, aunque estos silos existen en cualquier tipo de compañía y los que estáis al otro lado seguro que me entendéis perfectamente. Los lugares. Pues los lugares también son muy importantes porque debemos posibilitar que donde trabajan nuestros empleados favorezcan la creatividad, la inspiración, la colaboración, que es fundamental dentro de una empresa. Y por último, procesos. Hay que focalizarse a procesos cada vez más simples, más ágiles, fuera burocracia, que entorpece tanto y no añade ningún tipo de valor. Bueno, y esto es lo que nosotros empezamos a hacer, los qués. Bueno, ya tenemos el por qué, ya tenemos el cómo, pues vamos al qué, y en eso nos focalizamos en los 3 pilares, que, como he comentado. Primero, las personas. Bueno, pues hay que capacitar a las personas y hay que posibilitar pues, un cambio de cultura. Y aquí en el punto central veis una foto que es un poco curiosa, ¿no? Porque esta gente es un poco rara, ¿no? Está ahí en círculo, como no sé qué está haciendo, ¿no? Bueno, pues esta gente eran directivos o son directivos de nuestra compañía y lo que están haciendo es una sesión de meditación. Evidentemente una sesión de mindfulness. Evidentemente esto es la última parte del viaje. Antes de esto hay que pasar por otras muchas, ¿no? Empezamos capacitando en hard skill, en competencias duras, en cómo funciona la tecnología, en los diferentes programas, formaciones técnicas de SAP, formaciones en metodologías ágiles, por ejemplo, Scrum en el diseño de proyectos, metodologías como Lean Startup, simulando la forma de procesamiento de una startup. Pero una vez que terminas con la hard skill, con las metodologías duras, hay que irse a las blandas. Hay que fomentar, como digo, la colaboración entre los departamentos. Y el mindfulness es una herramienta más. O sea, mindfulness no es una cosa nueva, es una cosa que se está estudiando en universidades americanas desde hace ya 50 años. Y está probado que favorece la capacidad de concentración de la persona y que ayuda a la persona desde un punto de vista humano. Con lo cual también ayuda a la persona
en la empresa y está demostrado que aumenta la eficiencia y la productividad del empleado. Evidentemente, las empresas están enfocadas ahora mucho en mindfulness porque el empleado está más focalizado en sus diferentes tareas, aumenta su creatividad, aumenta la inspiración, aumenta las nuevas soluciones y está demostrado que funciona. Pero como digo, esta es la última parte de la escalera. ¿Qué hicimos también? Hablando de personas, pues evidentemente diseñar una estrategia digital. Y aquí tenemos un workshop de estrategia de innovación en el que pues, los principales ejecutivos de Bosch en España, así como algunos de otros países, estuvimos diseñando esa estrategia a futuro. Y luego también pues, hay que cambiar la cultura de innovación, a una cultura de innovación, perdón. Hay que cambiar el pensamiento, tenemos que cambiar el mindset de las personas y para ello contamos con un equipo de innovación donde nuestros champions pues, son los que van distribuyendo esa cultura con el resto de la organización, lo cual es muy, muy importante, pero todo poquito a poquito en la escalera. Bueno, dentro del qué, pues para nosotros, y si estamos hablando de innovación y si estamos hablando de transformación, esto es muy importante. Es el programa de innovación abierta que tenemos en Bosch España. Y un programa de innovación abierta no es ni más ni menos que reconocer que por muy grandes que seamos, y somos una empresa de 400.000 empleados en todo el mundo, en un entorno como hoy en día, que los anglosajones llaman VUCA, ¿no? De muchísima volatilidad, incertidumbre, ambigüedad, complejidad, etcétera, etcétera. Y para muestra un botón todo lo que nos está pasando con el COVID, que quién nos lo iba a decir hace un año y medio, pues simplemente este programa lo que significa es pues una muestra de humildad, de reconocer que no tenemos la potestad de las grandes ideas y de las grandes innovaciones y que necesitamos colaborar con otras partes de la sociedad. Y nuestro programa de innovación abierta pues, se basa en 3 pilares: universidades, startups y, digamos, otros participantes, ¿no? Que pueden ser otras compañías, organizaciones, etcétera. Dentro de las universidades, pues nosotros colaboramos muy estrechamente con Business School, como el Instituto de Empresa, que dentro de poco vamos a tener unas jornadas con ellos el 1 de julio, y luego también colaboramos con universidades públicas y tenemos una cátedra con la Complutense de Madrid en cuanto a inteligencia artificial aplicada al Internet de las Cosas, que es precisamente la estrategia de Bosch en los próximos años. El segundo pilar, que es muy importante para nosotros, son las startups. ¿Y por qué? Pues básicamente porque las startups suponen una forma de trabajo totalmente antagónica a una gran multinacional como somos nosotros. Y hay muchísimas cosas que podemos aprender de startups. Nuestro modelo con startups no es un modelo basado como en la central en Alemania, invertir en startup, hacer check-in de las que se encuentran en el mercado, etcétera, etcétera. El modelo en España es un modelo de colaboración. Y, por ejemplo, antes del COVID, nosotros ofrecíamos, digo antes del COVID porque ahora mismo no se puede, ofrecíamos a las startups nuestras instalaciones y a cambio de ello, de forma gratuita, y a cambio de ello, pues las startups colaboraban con nosotros y contribuían con prueba de concepto en diferentes tecnologías de forma gratuita. Es un win-win. O sea, ya le venía muy bien tener unas instalaciones gratis prácticamente en el centro de Madrid y a nosotros también, pues, tomar por ósmosis todas esas formas de trabajo que ellos tienen y que son tan diferentes a nosotros. Tomar lo mejor de estas organizaciones. Y por último, el tercer pilar serían pues, otras compañías, otras organizaciones y dentro de estas pues, hemos colaborado con compañías como SAP, como Mapfre. Con Mapfre estuvimos diseñando una prueba de concepto muy chula con tecnología blockchain de cómo tracear repuestos originales en nuestros talleres para asegurarse, tanto Mapfre como nosotros, que los repuestos que se ponen en un accidente eran originales. Este proyecto no siguió adelante, pero no hay problema. Nuestro lema es hay que fallar rápido, hay que probar muchas cosas y si no funciona, fallamos rápido y cogemos experiencia y seguimos adelante, ¿no? También colaboramos con empresas, con organizaciones como Alastria, que es la organización de blockchain en España, también con ONGs, quien nos lo iba a decir, pero bueno, sí, colaboramos con ONGs y al final os comentaré un ejemplito muy curioso con esta ONG Idatis, que ha diseñado una máscara para los enfermos de COVID en países del tercer mundo.
Bueno, seguimos. ¿Dentro del qué? Pues proyectos de innovación. Y aquí resulta en la parte central que llegó el COVID. Bueno, pues el COVID no lo esperábamos nadie. El COVID no vino a ayudarnos a ninguno, como tuve que decir en más de una ocasión. Llegó y tuvimos que pivotar. El COVID llegó, afortunadamente a nosotros nos pilló preparados. Curiosamente mandamos a la gente a oficinas, de oficinas a casa para hacer un día una prueba de carga, si podíamos soportar en la red que todos trabajaran desde casa, y esa prueba de carga se convirtió en rutina. Y durante año y medio, pues prácticamente la totalidad de los empleados indirectos están trabajando desde casa. Tuvimos que pivotar y tuvimos que pues, irnos a tecnologías de streaming, por ejemplo, para comunicarnos con nuestros empleados, cosa que no se daba hasta ese momento. Tuvimos que desarrollar herramientas para traquear pues, los enfermos de COVID y la gente que había estado a su alrededor para mandarlos en cuarentena, porque las plantas continuaban trabajando y teníamos gran cantidad de empleados directos de las producciones que seguían trabajando, que estaban en zonas de pausa, que iban a la cantina y que cuando uno de ellos daba un positivo, pues había que traquear dónde había estado y ver las personas que le habían rodeado para mandarlos en cuarentena. En fin, aquí tuvimos que crear diferentes soluciones. Bueno, aparte de eso, pues nos seguimos focalizando en nuevas tecnologías, en inteligencia artificial para IoT, en 5G, una tecnología que es indispensable en la industria 4.0, en la fábrica del futuro, en Robotic Process Automation, que son robots de software que sustituyen al ser humano en tareas tediosas, repetitivas. A nadie le gusta estar prácticamente todo el día analizando hojas Excel, etcétera, etcétera. Cuando te lo puede hacer un robot, te lo puede hacer mucho más rápido y de forma mucho más fiable. Y por supuesto, en proyectos verdes, pues somos una compañía carbon neutral, somos neutrales en emisiones de CO2 desde el año pasado y nosotros también contribuimos a ello, ¿no? Con el diseño de un campus inteligente en Madrid o también con una plataforma de ahorro de energía que estamos utilizando. Bueno, vamos a irnos un poco, vamos a tocar suelo, ¿no? ¿Cómo hemos hecho nosotros la transformación digital y cómo puede hacerlo también cualquier empresa, que no tiene por qué ser una gran empresa multinacional, sino puede ser una pequeña o mediana empresa? Bueno, en primer lugar, pues deberíamos tener las mejores herramientas de colaboración del mercado. Y estos son los últimos rollouts que nosotros hemos hecho. Pues hemos implementado Microsoft Teams, que antes solo teníamos Skype, porque es una herramienta muchísimo más potente y que ofrece muchísima más funcionalidad que Skype, y lo hemos implementado. Cualquier empresa hoy en día en España, aunque sea una micropyme, puede implementar Microsoft Teams. Y nos hemos ido a herramientas de colaboración en la nube, y ahora el Office no lo tenemos en local, sino que se encuentra en la nube y es el Office 365. Y esto lo puede hacer cualquier empresa. Y evidentemente, en este mundo tan complejo que nos ha tocado vivir, al final tenemos que contar con las mejores herramientas. Bien, pues, ¿qué es lo que pasa? Que todas estas herramientas dependen de las redes, y la red es un punto crítico para cualquier tipo de compañía, para nosotros también, y ahora pues también hemos introducido en nuestra red 35 nuevas localizaciones que procedían de la empresa de electrodomésticos. O por ejemplo, esto es muy importante, como nos hemos dado cuenta porque hacemos monitoreado permanente, que podríamos tener problemas de saturación de la red. Tenemos a todos los empleados fuera de casa, fuera del trabajo, trabajando desde casa, en determinados horarios teníamos puntas. Pues hemos decidido mejorar la red y la hemos duplicado. La hemos duplicado de 200 a 400 megabytes por segundo, adelantándonos a todo esto. Evidentemente, si tengo más dispositivos que dependen de la nube, mis redes deben estar diseñadas de acuerdo a esas necesidades. Otras cosas que estamos acometiendo, pues robots de software. Bueno, los RPAs, como os he comentado, es un simple software que hoy en día existen varios en el mercado, que realmente tampoco son muy caros para el beneficio que dan y que son multiplataforma. Nos permiten, con un usuario y una password, ir saltando de sistema en sistema y replicar exactamente las tareas que hace una persona.
Y digo con un usuario y una password porque al final normalmente se pagan por licencia y son muy económicos en este sentido. ¿Qué conseguimos con estos RPAs? Pues evidentemente incrementamos la productividad y la eficiencia. Una máquina trabaja 24/7 y una máquina normalmente no hace errores. Y digo normalmente porque alguna vez puede existir un fallo. Pero el error humano, el error de typing, ese ya no existe. Es un error que te quitas. Es un error que tenemos constantemente. Aumenta la calidad del producto y la satisfacción del cliente. Evidentemente, un empleado pues no le gusta hacer tareas repetitivas. Es mucho mejor que se dedique a tareas de alto valor añadido donde ponga en práctica su creatividad y su imaginación. Bueno, pues no hace mucho una persona a la cual estamos ayudando con temas de estos RPA me decía, por fin voy a tener tiempo para pensar. Pues oye, eso está muy bien. Pues también permite ajustarse perfectamente a la normativa, porque es un robot al que le dan los parámetros de la normativa y no tienes que preocuparte, y también permite esta flexibilidad operacional, porque trabajamos 24/7 o trabajan 24/7 y puedo cambiar una serie de parámetros y trabajar en otras zonas del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué estamos también haciendo en temas de transformación digital? Digamos un poco ya con nueva tecnología. Pues hay unas gafas inteligentes que todos conocéis, de una marca muy famosa, y nosotros estamos usando estas gafas inteligentes tanto en las áreas de producción como en las áreas de mantenimiento. Esta es un pantallazo de lo que ve un operador con estas gafas inteligentes, y esto nos permite, por ejemplo, que los técnicos que tenemos desplazados en diferentes zonas y regiones de España no tengan que ser un técnico especialista. Hasta ahora, pues si teníamos un problema, por ejemplo, esto es un tema de mantenimiento, si teníamos un problema grave, pues teníamos que mandar a un especialista a la localización. Ahora no, basta con que un técnico de primer nivel se ponga las gafas y un técnico especialista pues le diga, pues mira, corta el cable verde, no cortes el cable rojo. Bueno, pues cositas de estas que tampoco son tan difíciles de implementar. Bueno, ya pasamos aquí un poco más en materia, ¿no? Estos son proyectos que hemos llevado a cabo con la colaboración de startups. En este caso, una startup especialista en realidad virtual, realidad aumentada. Esto que veis aquí es un pantallazo real de una tableta donde estáis viendo una serie de conducciones. Bueno, pues en la realidad esto está dirigido a un muro. Gracias a la realidad aumentada, nosotros podemos dirigir cualquier dispositivo, un teléfono móvil, una tableta, a un muro y ver todas las instalaciones que van por detrás de ese muro, de electricidad, de gas, de agua, etcétera, etcétera. Podéis imaginar el ahorro. No sé si veis bien, aquí, por ejemplo, están las máquinas del café. Esto une realidad aumentada, que serían estas tuberías, junto con la realidad bueno, lo que existe en la realidad. Esta es una sala de pausa de café y estas son las máquinas reales del café, lo superpone, ¿vale? Evidentemente esto tiene muchísimas aplicaciones. Cuando tengo una avería, pues no tengo por qué estar haciendo catas en el muro sin saber por dónde discurren las diferentes tuberías, ¿no? Esta ya sería enfocada, realidad aumentada, enfocada a nuestros comerciales. En este caso, estamos viendo una herramienta eléctrica profesional Dremel y aquí hemos desarrollado una solución en la que con un móvil enfocas a un QR y puedes ver cómo funciona esa herramienta en 3D, incluso te da pues, trucos de uso, etcétera, etcétera. Es otra forma de acometer la transformación digital. Bueno, esto es lo que os he comentado anteriormente. Nosotros no habíamos hecho streaming hasta la pandemia. Y tuvimos que hacer streaming porque era la forma de ponernos en contacto con nuestros empleados y porque era la forma también de realizar eventos, como por ejemplo el de hoy, con nuestras áreas comerciales. Se han hecho eventos de todas nuestras áreas comerciales mediante streaming, que era una tecnología pues, que no usábamos y que tampoco necesitas una gran inversión. Evidentemente, hoy, un año y medio después, pues sí hemos ido agregando nuevas inversiones a este canal. Pero os digo que los primeros streaming se hacían con un iPhone y un gimbal. Un gimbal es simplemente un trípode que tiene unos soportes neumáticos y que hacen que la imagen pues, no vibre tanto. Lo hicimos con un iPhone y un gimbal.
creo recordar, los 4 o 5 primeros streaming que hicimos. Bueno, 5G, pues sí, es crítico, es crítico. 5G es la savia, es el aparato circulatorio de la fábrica del futuro y estamos abogando por ello, ¿no? Porque existan redes locales privadas que nos permitan a nuestras fábricas competir con otras fábricas del grupo Bosch, porque para tener los últimos avances, las últimas referencias en sensores, por ejemplo, pues necesitamos esta tecnología y si no, pues no podemos competir con fábricas que se encuentran en Chequia o en Serbia, etcétera, etcétera. Bueno, damos un salto, pasamos de esa transformación allá la estrategia a futuro, que sería inteligencia artificial aplicado al Internet de las cosas, justo donde nosotros pues, queremos convertirnos en un líder. ¿Y por qué la inteligencia artificial? Bueno, inteligencia artificial porque nos permite dar un paso más. En nuestra estrategia partimos de tener conectados todos nuestros productos a la red. ¿Vale? Existe una gran cantidad, millones de productos de Bosch que están conectados a la red. ¿Para qué? Pues están conectados a la red porque tienen sensores, que son los ojos y oídos de Internet, y nos están mandando información sobre nuestros clientes. ¿Y para qué queremos esa información? Pues no para ningún motivo, no la queremos para ningún motivo oscuro, la queremos para conocer las pautas de comportamiento de nuestros clientes y a raíz de conocer las pautas de comportamiento de nuestros clientes ofrecer nuevos servicios que mejoren la vida de nuestros clientes, que mejoren el clima, que mejoren el planeta Tierra al final. Y esto se puede conseguir con la inteligencia artificial. No hace mucho leí un estudio en el que Alemania, aplicando inteligencia artificial, hoy en día se encuentra ya a mitad de camino de conseguir los criterios del Acuerdo de París, que era reducir en 2 grados centígrados el aumento de temperatura de los niveles preindustriales. Pues ya se encuentra Alemania a mitad de camino con el uso de inteligencia artificial. Desde un punto de vista un poco más técnico, ¿cómo organizamos todo esto desde IT? Bueno, pues evidentemente lo que he dicho. Lo primero es recoger el dato. Hay que recoger todos los datos que se puedan. Y en este caso sí voy a decir, ¿para qué? Al igual que definíamos una estrategia y si nos preguntábamos ¿para qué? ¿Para qué recogemos el dato? Señores, no hace falta que sepamos para qué. ¿Y por qué lo digo? Porque si yo defino mi estrategia, defino a dónde me voy a posicionar y a partir de ahí me pongo a recoger datos, la cantidad de datos que voy a tener va a ser pequeña. A día de hoy, lo que tengo que hacer, aunque no sepa para qué voy a usar ese dato, es recoger el dato. Ese dato se va a procesar, se va a organizar y luego, mediante algoritmos de inteligencia artificial, voy a sacar conclusiones de los datos. Voy a establecer patrones de comportamiento de los usuarios y a raíz de ahí, nuevas soluciones. Pero insisto, esto se puede hacer en cualquier compañía, colocar cualquier sensor de no elevado coste y empezar a almacenar los datos. Puede que ahora no sepa para qué lo voy a usar, pero lo que es indispensable es tener un repositorio de datos lo suficientemente grande para que mis técnicas de inteligencia artificial puedan trabajar, porque la inteligencia artificial no trabaja si no se le suministran gran cantidad de datos. Las máquinas no establecen parámetros de forma independiente si no le proveo de datos. Bueno, y aquí estarían algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. Me gustaría hablar de inteligencia artificial del proyecto de investigación que tenemos junto con la UCM, en el que uno de los pilares, que forma parte de un proyecto Chistera subvencionado por la Comunidad Europea, es hacer explicable la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si el consumidor entiende la inteligencia artificial, si confía en la inteligencia artificial, comprará productos que lleven inteligencia artificial. Nada más. Si no confía en ella, no comprará productos. Y estamos embarcados en este proyecto, ¿no? Y luego, por ejemplo, en temas de industria 4.0, proyectos que ya hemos desarrollado y que estamos haciendo. Por ejemplo, esto es la fábrica que tenemos en Madrid de sensores. Con técnicas de inteligencia artificial estamos detectando errores en los sensores. Esto ahora mismo lo estamos haciendo con personas que se están tirando 8 horas al día
controlando que los sensores llegan sin defectos, y cámaras de visión artificial están sustituyéndolo, por lo cual dejamos a un operario que deja de hacer pues labores de poco valor añadido y fomentamos que se dedique a otras tareas de más valor añadido. Y por último, para terminar, pues lo que os comenté anteriormente, ¿cómo puede ser que estemos también colaborando con ONGs? Pues sí, uno de los objetivos de nuestra cátedra sobre inteligencia artificial con la Complutense es buscar nuevos aplicativos a los productos que ya producimos. Y un ejemplo de ello es esto. Idatis, que es una ONG, durante la pandemia diseñó una máscara, adaptó una máscara de Decathlon para los enfermos de COVID que tenían insuficiencia respiratoria. Y ahí estamos usando sensores de presión de Bosch, sensores de automóvil de Bosch, que lo que están viendo es que la presión dentro de la máscara es la adecuada para que el paciente inhale oxígeno y no entre aire de fuera, lo cual es crítico para la salud del paciente en determinados momentos de la enfermedad. Y creo que esto es un ejemplo pues, maravilloso de nuevos aplicativos a nuestros productos. Bueno, hasta aquí la presentación. Bueno, si tenéis una pregunta ahora o si no en el turno de preguntas, pues estoy disponible para todos vosotros. Muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias, Juan Antonio. Yo creo que ha quedado bastante claro qué es lo que hacéis en Bosch para digitalizaros. Y ahora voy a dar paso a Susana Valdovinos para que nos hable de la digitalización a medida para las empresas con software libre. Gracias. Sí, hola, buenos días a todos. Soy Susana Valdovinos, soy la responsable de negocio de ITK en España y Portugal y bueno, os voy a hacer una presentación de ITK, la empresa para la que trabajo, y su papel en la transformación digital. Bueno, espero que podáis ver mi pantalla. ITK se fundó en el año 1994 por Michael Engler, nuestro CEO. En el 94, 2 personas comenzaron a desarrollar software en un garaje y el negocio fue prosperando hasta el día de hoy, que cuenta con aproximadamente 1.300 empleados. Es decir, que ITK tiene más de 25 años de experiencia haciendo soluciones de ingeniería de sistemas y de ingeniería de software a medida. En el año 2017 fue comprada por Bosch, pertenece al 100% a Bosch, cuenta con 10 oficinas en Alemania, donde tiene su principal actividad, con la sede en Rülsheim, al sur del país, y otras 3 oficinas internacionales, una de ellas en Barcelona, que cuenta con aproximadamente 30 ingenieros. ITK ofrece soluciones a medida. Nosotros nos consideramos a nosotros mismos socios de sistemas, haciendo sistemas inteligentes, y para nosotros todo gira alrededor de nuestros clientes, haciendo seminarios, ofreciendo consultoría. Nuestro objetivo es siempre dominar la complejidad, es decir, buscamos siempre la excelencia. Y lo más importante de todo es esto que podéis ver abajo a la derecha, y es que ITK es proveedora de soluciones white box, es decir, que transfiere la propiedad intelectual. Entonces, desarrolla soluciones individuales de ingeniería de software y sistemas, independientes de plataforma y con transferencia de IP y código fuente. ITK es una empresa que desarrolla software con un ratio y una complejidad cada vez más amplios y ciclos de desarrollo cada vez más cortos, y trabaja con los temas que mueven el mundo tecnológico, con sostenibilidad, volatilidad, electrificación, conectividad, digitalización, etc. ITK cuenta con una estructura matricial. A la derecha podemos ver los segmentos de mercado y a la izquierda las áreas de competencia donde trabajan nuestros ingenieros.
Los segmentos de mercado son muy diferentes entre sí, pero al final las metodologías son las mismas, con lo que los ingenieros que trabajan en las 8 áreas que están a la izquierda pueden trabajar en proyectos indistintamente del segmento del mercado. En cuanto a los segmentos, en el sanitario es donde ITK comenzó a desarrollar su actividad. Fue una de las primeras empresas en colaborar en el desarrollo de robots de teleoperaciones. El sector de automoción es donde ITK tiene su actividad principal, aproximadamente un 60%. En rail trabaja en rail 4.0, en conectividad movilidad urbana. Y en industria 4.0 en digitalización y transformación digital de la industria. Entonces, en la parte de la izquierda, en esos 8 cuadros azules, tenemos las áreas de competencia, las expertise de nuestros ingenieros. Trabajamos con ingeniería de sistemas, temas de ciberseguridad y seguridad. Aquí contamos con un amplio equipo. En ingeniería de software sería la actividad principal de ITK. Y también trabajamos con otros temas como diseño de sistemas de control, procesamiento de imagen y señal, verificación y validación, soluciones cognitivas, Big Data, inteligencia artificial, Data Analytics, etc. Aquí podemos ver la diferencia entre ITK y otro proveedor de soluciones de software. En este caso, en la parte de la izquierda tenemos a Bosch, que sería solamente un ejemplo. Bosch ofrece productos de plataforma con soluciones hardware y software estándares y la propiedad intelectual permanece en Bosch. ITK comienza al revés, comienza por las necesidades de cliente, desarrolla soluciones software a medida y lo puede hacer o bien comenzando desde cero o bien dando continuidad a un producto de plataforma, desarrollando unas funciones de software adicionales que permitan cumplimentar con las necesidades del cliente. Y es proveedora de Whitebox, transfiere la propiedad intelectual, el código fuente y los resultados de desarrollo. ITK trabaja con el modelo V de desarrollo de software. Está presente en las partes que podéis ver en azul, es decir, que puede desarrollar el modelo por completo o bien puede participar en cada una de las fases por separado si así lo requiere el cliente. Aquí tenemos una representación de cómo ve ITK la industria. La parte de la izquierda estaría la parte de fabricación, la parte de la derecha la de I+D. Y lo representamos con 3 principales áreas de enfoque: factorías inteligentes, máquinas inteligentes y productos inteligentes. Factorías inteligentes se refiere a la industria 4.0, a la digitalización y transformación digital de la industria. Máquinas inteligentes se refiere a hacer inteligentes las máquinas, es decir, son máquinas que recogen datos que permiten optimizar la producción en términos de productividad, calidad o seguridad, y que además están conectadas y que permiten un acceso remoto. Productos inteligentes se refiere a productos que pueden estar directamente relacionados con la producción o a productos tan diversos como, por ejemplo, un contenedor de basura inteligente que se encuentre en las instalaciones. Aquí tenemos una representación de cómo nos gusta trabajar con nuestros clientes. Nosotros buscamos siempre una colaboración a largo plazo. En la parte de la izquierda, en azul claro, tenemos al cliente con su equipo y su reto. ITK ayuda al cliente a realizar el reto con 2 partes diferenciadas, una parte de ingeniería y otra parte de consultoría. Y para ello contamos con nuestros expertos, nuestras soluciones tecnológicas y nuestro conocimiento del mercado. Aquí tenemos una representación de cómo ve ITK la transformación digital. Para nosotros, la transformación digital no trata solamente de conectar y digitalizar, que sería una parte del proceso, sino que además de la parte tecnológica, también implica un cambio cultural. Es decir, que las personas tienen que adaptarse a los procesos para que la transformación digital sea un éxito. En este proceso, además de los nuevos retos, aparecen también nuevas oportunidades para un negocio. ITK ayuda a identificar las 2 cosas.
En transformación digital, ITK ofrece servicios de consultoría y de ingeniería. Con la consultoría ayudamos al cliente a generar una idea o visión y definimos una estrategia y una solución para poder llevarlo a cabo. Con la parte de ingeniería implementamos dicha solución con nuestras herramientas tecnológicas, como puede ser Big Data, inteligencia artificial, Data Analytics, conectividad, etc. La transformación digital es muy importante porque permite a las empresas la agilidad para poder administrar datos, mejorar procesos y aumentar la productividad. Por eso es muy importante, porque permite a un negocio avanzar y permanecer competitivo en el mercado. En ese sentido, nos podemos inspirar en el cambio que hubo en el pasado, por ejemplo, con las máquinas de vapor. La transformación digital ocurre algo similar con el cambio de máquina a vapor a motor eléctrico. Hubo una mejora en los procesos y una mejora también en la productividad y en el rendimiento. Aquí tenemos un resumen del portfolio de ITK, transformación digital, con dos grandes bloques, una parte de consultoría, que sería el bloque de la izquierda, y una parte de ingeniería, que sería el bloque de la derecha. La parte de consultoría... Eso es nuestro objetivo en la estrategia. La parte de consultoría ayudamos al cliente a generar una visión. Ofrecemos workshops y check-ups para verificar en qué estado se encuentra y definir una estrategia y unos objetivos para la transformación digital. Y ofrecemos también visitas guiadas a fábricas de Bosch, porque Bosch cuenta con fábricas muy modernas donde ya está implementada la transformación digital y que pueden servir de ejemplo o inspiración a nuestros clientes. Con la parte de consultoría implementamos dicha solución utilizando Big Data, Data Analytics, inteligencia artificial, etc. Y aquí os puedo dar varios ejemplos de proyectos en los que ha trabajado ITK. O sea, ITK ha trabajado con muchos proyectos de transformación digital. Por ejemplo, recientemente hemos participado en un proyecto donde un operario, antes de comenzar la producción, ponía los utillajes en un carrito y a través de los datos que recogía una cámara podíamos identificar si el operario se había equivocado con el utillaje. Y esto permitía al operario reemplazarlo antes de comenzar la producción. También hemos trabajado con muchos proyectos de mantenimiento predictivo, donde a través de los datos que recogen los sensores y los dispositivos que tenemos en una línea, podemos detectar una alteración. Por ejemplo, que una máquina va más rápido de lo habitual o que una fresadora se calienta más de lo normal, y esto nos permite reparar el componente antes de que se produzca el fallo o el paro de línea. Y también proyectos de simulación. Mediante la reordenación y adaptación de la velocidad de las máquinas, hemos conseguido un aumento significativo de la productividad. Y luego, cuando termine la presentación, os voy a enseñar un pequeño vídeo de un proyecto de simulación donde ha participado ITK para que lo podáis ver. En un proyecto de estas características, donde partimos del reto del cliente hasta implementar la solución, ITK lo define como un proceso de 8 pasos. Los primeros pasos serían la parte de consultoría, donde definimos en qué situación nos encontramos y desarrollamos una estrategia y objetivos. Y los últimos pasos, la parte de la ingeniería, donde implementamos la solución utilizando Big Data, Data Analytics, inteligencia artificial, conectividad, etc. Estos 8 pasos no se harían solamente una vez, sino que se harían muchas veces en un proceso de mejora continua. ¿Cuándo llamar a ITK? ITK cuenta con ingenieros expertos en realizar la visión del cliente y acompañarles en el proceso de transformación digital. Ofrecemos soluciones individuales, transferimos la propiedad intelectual, somos proveedores de White Box y somos además un socio holístico, es decir, que acompañamos en la totalidad de la transformación, en la totalidad del proceso de transformación digital. Para ello contamos con los dominios que podéis ver a la derecha: infraestructura cloud, data analytics, inteligencia artificial, desarrollo de algoritmos, use cases, ingeniería de sistemas, seguridad funcional y ciberseguridad.
Bueno, por último, antes de mostraros el vídeo del proyecto de simulación, como ha comentado Vanessa, posteriormente distribuirá la presentación y aquí también tenéis mis datos de contacto por si queréis contactar conmigo por cualquier tema. Bueno, pues Genial, voy muchas a gracias. mostraros el vídeo. Espera, Vanessa, que voy a mostrar el vídeo. Vale, pues aquí está. Bueno, pues eso es todo por mi parte y muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Bueno, por último vamos a dar paso a Henning, que es el último ponente de la jornada de hoy, para que nos cuente sobre implantación de la industria 4.0 en la práctica. Gracias. Hola, buenos días. ¿Me podéis escuchar bien? Sí, perfecto. ¿Veis mi presentación? No, creo que tienes que compartirla. Todavía Un creo que segundo. no. Sí, un segundo. ¿Ahora mejor? Ahora, sí. Muy bien. Buenos días. Primero, muchas gracias por darnos la oportunidad aquí de presentarnos. Yo soy Henning Krege, soy ingeniero industrial en Bosch, como muchos otros de nuestros colegas. Llevo más de 10 años en el área de producción y logística en Bosch, en Alemania, España y Portugal. Y después he estado 4 años desarrollando e implementando soluciones I4 en Bosch. Y desde hace 3 años estoy en el grupo de Bosch Industry Consulting, sobre todo para el mercado externo de pymes, que estamos en España y en Portugal. Nosotros llevamos más de 50 años, que muchos no lo saben, que Bosch ya hace 50 años que hace consultoría a nivel mundial. Y hemos empezado internamente, generalmente en nuestras más de 250 plantas a nivel mundial, haciendo esa consultoría y aplicando los servicios y las herramientas y aprendiendo nosotros mismos de estas soluciones. No solo en el mercado de automoción, puede ser Tier 1, Tier 2, sino también en otros mercados. Actualmente, por ejemplo, estamos en mercados de pymes de bicicletas, de moldes, de cerámica, de muebles. O sea, Bosch no es solo automoción, es un 40% es no automoción. Nosotros lo que queremos es acercaros un poco las herramientas que aplicamos en Bosch y en nuestros clientes, en las pymes. Creamos soluciones de producción, de ingeniería, también del área logística, y hacemos entrenamiento y coaching para llevar a cabo las mejoras continuas, y tenemos consultores muy experimentados que muchas veces, como yo mismo, pues han estado muchos años a nivel mundial aplicando esas herramientas en nuestras propias instalaciones. Parte de estas, como estáis viendo aquí también, no sé si mi pointer, un momento. También una gran parte de lo que nosotros hacemos es la industria 4.0, que aquí os quiero acercar un poco más en detalle.
Pero aparte de Industria 4.0, pues ¿qué es lo que hablamos cuando hablamos de nuestra experiencia que queremos aplicar? Pues por un lado, enfocamos la excelencia de producción, nos enfocamos en la propia producción, en aumento de productividad, también en la planificación. Pero hacemos también planificaciones de fábricas enteras o de lo que llamamos brownfield. Actualmente, por ejemplo, en Portugal, en una pyme, pues llevamos ya muchos meses trabajando con esta empresa proveedor de un Tier 1 para desarrollar conceptos y diseñando estrategia y roadmap digital para esta empresa y acompañándoles para planificar esa fábrica o rediseñar y desarrollar nuevos sistemas de producción y sus procesos. Cuando evaluamos las posibilidades que tenemos de Industria 4.0, nosotros hemos experimentado que empezar con Industria 4.0 no se empieza directamente. Lo que nosotros necesitamos, y esta es un poco nuestra visión, necesitamos una producción lean. Definimos las metodologías y los conceptos y necesitamos un sistema ágil y sostenible. Y queremos llegar a un sistema que es libre de residuos. Entonces, esto es lo que enfocamos cuando nosotros trabajamos sobre un proceso o sobre una producción y queremos aplicar nuestros principios que son, por ejemplo, la gestión por consumo, prevención de fallos, aumentar la transparencia y el tema de estandarización de procesos y orientarnos a lo que es el proceso. Esa transparencia que necesitamos, esa base para poder arrancar con digitalización, es muy importante y nos facilita luego el crear un modelo digital sobre esa producción, sobre esa realidad. También como explicó antes Juan Antonio, pues son pasos pequeños, no siempre se tiene que ver lo que es la línea por totalidad, sino buscamos esos potenciales de mejora y aplicamos un modelo digital sobre esa producción. ¿Para qué lo hacemos? Pues con eso extendemos un poco los límites, ¿no? Con ese modelo digital le damos un nuevo nivel de transparencia para ampliar un poco las posibilidades que tenemos para poder trabajar en la mejora continua. Por ejemplo, habréis oído que en el mes pasado pues, hemos instalado una nueva producción en Dresden, esa fábrica de wafers, con un nivel de digitalización muy, muy alto. Eso obviamente no es el grado que seguimos en cada uno de nuestros proyectos. Pero ahí también vemos que nosotros hemos juntado toda nuestra experiencia y todos nuestros desarrollos en todas nuestras fábricas a nivel mundial y tenemos ahí representado una fábrica muy moderna con un nivel de transparencia muy alto. Entonces, este nivel de transparencia ligado con el tema de Lean, nosotros lo acercamos muchas veces con formaciones. Tenemos una formación en Iberia, tanto en España y en Portugal, muy interesante, justo para explicar cuál es esa importancia de tener unos procesos Lean y cuál es la ligación a Industria 4.0. Es un taller muy interesante y luego al final, si tenéis más interés, me podéis contactar. Tenemos un catálogo de formaciones justo ligado para estas soluciones. Cuando hablamos de digitalización, ese modelo digital, enseguida pensamos en sensores, ¿no? Posiblemente tengáis ya algunas máquinas con sensores, estáis generando datos, estamos hablando al nivel dispositivo, o sea, de una producción que tiene algún sensor o que queréis implementar algún sensor, algunas instalaciones, incluso los supermercados o los transportes internos pueden generar datos. Pero para llegar con esos datos a realmente sacarle un valor añadido y para conectarlo a un posible ERP, por ejemplo, nosotros trabajamos con SAP, necesitamos esa middleware, ese nivel de control intermedio que aquí ahora tengo representado como plataforma. Obviamente nosotros tenemos una plataforma Bosch, pero
Por ejemplo, en un cliente actual, en una pyme, hemos experimentado justo esas dificultades cuando tienen ellos un sistema operativo, un ERP, y por el otro lado, los sensores en la producción para conectar a ese ERP. Necesitamos definir muy bien este nivel intermedio. Es un error muy común y es una dinámica que nosotros le hacemos mucho énfasis, que necesitamos esa plataforma intermedia para poder tener un control de las máquinas y una posibilidad de monitoreo y trazabilidad de nuestros procesos. Cuando hablamos de conectividad, como explicaron mis antecesores de ponentes, no hablamos solo de industria conectada, de producción conectada, de transportes conectados o de almacenes conectados, sino también hablamos de edificios, los propios edificios que nos generan datos. La energía, la propia energía, que luego voy a poner algunos casos de uso prácticos en donde hemos llevado a cabo esta digitalización, y en el tema de movilidad. Entonces, estos son las áreas lo que entendemos nosotros bajo Industria 4.0. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los puntos importantes cuando estamos hablando de Industria 4.0 digitalización? Lo hemos centrado en siete elementos que veis aquí, que empezando aquí arriba a la derecha, que cuando estamos hablando de estándares abiertos, queremos interfaces universales. Posiblemente ya tengamos algún sensor, tenemos alguna máquina, y lo que nosotros queremos conseguir es que independientemente de los proveedores podamos seguir conectando otras áreas de nuestra producción, de nuestra planta, para tener esa conectividad y esa trazabilidad de datos. Y queremos al final una representación digital, virtual de la realidad, transparencia, aumentar esa transparencia con un gemelo digital. Y durante todo el ciclo de la vida generamos datos no solo del producto, no solo de las máquinas, sino también de los procesos ligados a esta producción. La red tiene que ser segura. Nosotros damos mucho valor a la seguridad de datos y queremos reducir lo que son los errores humanos. Queremos que la inteligencia y los datos y la regulación de los procesos se vayan distribuyendo de una forma inteligente en las máquinas también, justo para poder reducir esos errores humanos en nuestros procesos. Y la integración tiene que ser fácil, flexible y lo más rápido posible. Pero no nos olvidemos que en el centro siempre está el ser humano. Mucha digitalización, mucha tecnología no merece la pena si no tenemos en cuenta que está ahí esa persona, esos operarios que están dentro de nuestra planta, que tienen que ser capaces de gestionar y interpretar esos datos también. Voy a dar paso a unos ejemplos prácticos que nosotros aplicamos y nosotros hemos implementado en nuestras plantas para conseguir aumentar nuestra experiencia con estos casos de uso de digitalización. Por ejemplo, en este que es la gestión de energía. Aquí, por ejemplo, en la planta de Madrid, tal como muchas otras plantas en España y Portugal, hemos tenido nosotros lo llamamos Iberia Goes Green, pues varias plantas han ido juntándose en este proyecto, y nosotros enfocamos aquí lo que es el ahorro de costo energético, aumentando con la digitalización esa transparencia, que ahora es un tema muy grande en España, como sabéis todos, que con esa regulación de consumo energético ahora mismo nos tenemos que ajustar y adaptar cada vez más a cuándo regular, cuándo aumentar ese consumo energético y cuándo reducirlo, y esto lo queremos hacer de una forma autónoma, o queremos unas herramientas o unos servicios que nos dan este aumento de productividad, pero también la reducción de consumo. ¿Cómo puede ser esto? Pues tenemos una plataforma en donde vamos conectando lo que es el área de producción, pero también los edificios, ¿no? Entonces aquí, tanto generando el calor como el frío
tiene que estar de una forma conectada y queremos utilizarlo de una forma más inteligente. Y tenemos unos medidores y unos sensores que nos van a dar esa información y esa transparencia en esta plataforma. Cuando tenemos conectados algunos de estos elementos, que obviamente dependiendo del grado de digitalización, no en todas las plantas lo tenemos igual que en nuestros clientes, en empresas externas, lo que hemos empezado es identificar dónde tenemos el potencial más grande y hemos ido conectando partes de estos elementos a un sistema conjunto que nos da luego esa transparencia y podemos reaccionar de una forma más inteligente en el tema de digitalización. Y esto es el proyecto que nosotros lo hemos llamado Iberia Goes Green, que son varias fábricas conectadas a esto. E incluso podemos, una vez conectado, podemos aprender uno del otro teniendo esa misma base de datos, de información. Y cada uno puede aprender de la otra forma. Eso nos ha ayudado también en el año pasado de llegar a ser una empresa de CO2 neutral. Y esto es una de las herramientas que nos ha llegado a ese milestone que queríamos conseguir con ese coste ambiental de consumo. Otro ejemplo que no de energía, que va a muchas áreas fuera también de producción, un caso de uso más práctico ligado a la producción, es una plataforma, una herramienta donde un planificador de producción quiere monitorear estaciones individuales o una línea de producción completa y quiere sacar una mayor transparencia de las estaciones, pero en tiempo real. ¿Por qué en tiempo real? Porque esto nos va a dar la facilidad de ver diferencias o picos de consumo, y encontramos en un conjunto de máquinas y de una línea de producción esos cuellos de botella que queremos identificar y que queremos identificar y trabajar sobre esos cuellos de botella de forma más rápida posible. Y con ese monitoreamiento mostramos en tiempo real y podemos reaccionar de forma inmediata si hay desviaciones. Entonces, esta detección de cuello de botella es una herramienta muy buena que nosotros ya también la estamos aplicando en empresas externas. No solo lo que es la propia producción, cuando vamos a ver el conjunto de la cadena de valor, siempre estamos también ligados a nuestros proveedores y a nuestros clientes. Entonces, ahí también tenemos la posibilidad de generar datos. Y utilizamos la industria 4.0 muchas veces para aumentar la transparencia en esta cadena de valor conjunta que va desde el proveedor hasta el cliente. Aquí tenemos diferentes posibilidades de aumentar esa transparencia digitalizando nuestras instalaciones. Por ejemplo, en la intralogística tenemos una analítica de los propios elementos de la flota de transportes. Tenemos los transportes tanto interno como externo, y tenemos también esa gestión de stocks para saber siempre dónde está nuestro material en cada uno de los momentos. Por ejemplo, unos puntos débiles muy comunes que nosotros encontramos son que los propios recursos que tenemos nosotros, pueden ser unas carretillas o pueden ser también falta de material porque no sabemos exactamente dónde está nuestro material en cada uno de los momentos. Entonces, esta falta de transparencia y este esfuerzo elevado manual de nuestros operarios para encontrar esas desviaciones o esos puntos débiles o saber, por ejemplo, esa causa raíz, por qué tenemos esas desviaciones, pues nos aprovechamos de esta herramienta, que en este caso es la intralogística, para aumentar esa transparencia.
¿Cómo puede ser esto? Pues si vemos, por ejemplo, los transportes internos, que no tienen que ser siempre AGVs, tenemos también AGVs en plantas en que conectamos a los sistemas, pero los propios lecheros que transportan los materiales dentro de nuestras instalaciones, queremos representar esto de forma digital. Entonces, hacemos una representación digital de ese shop floor y transformamos esto en datos que nos enseña en cada uno de los momentos, tanto dónde están nuestros elementos transportadores, de las flotas, por ejemplo, pero también dónde está nuestro material. Y aquí, por ejemplo, veis representado un supermercado, que lo podemos digitalizar, por ejemplo, con un sistema de RFID. Pero también puede ser con cámaras, puede ser con un escaneo normal, no tiene que ser siempre que tenemos que instalar lo que es todo el ámbito de posibilidades de digitalización. Nosotros adaptamos esto a los casos concretos de cada una de las instalaciones que tenemos ya disponibles y evaluamos el coste-beneficio también para instalar estas soluciones. Entonces, punto principal, lo que queremos conseguir aquí es aumentar la transparencia, ese monitoreo en tiempo real de esos transportes, pero también de nuestros materiales, y con eso aumentar la eficiencia de nuestros procesos. Y con eso reducimos incluso las existencias, porque muchas veces tenemos materiales en las líneas que no necesitamos en ese momento, y esos datos nos van a decir que podemos reducir ese stock sin tener un impacto en la disponibilidad y en la agilidad de la producción. Entonces, esto nos va a dar una flexibilidad muy, muy grande en el área de producción. Esto, por ejemplo, en una empresa en la que estamos trabajando ahora, por ejemplo, de bicicletas, hemos empezado justo con algunos elementos de estos para aumentar esa transparencia. Por un lado, la producción, digitalizar y saber en cada momento cuál es el consumo real de cada una de las líneas, y por el otro lado, tener el stock y tener esa transparencia de qué material está disponible, tanto para la producción, pero también de producto acabado para el cliente. Y damos ese aumento de transparencia para que esta producción sea más flexible. ¿Cómo puede ser eso? Esto no solo ayuda a lo que es el conjunto de los procesos, sino también a los operarios. Tenemos, por ejemplo, si os imagináis un tablet o un móvil muy sencillo, que te puede dar los datos, por ejemplo, en un lechero, puede llevar esa conectividad a un sistema de tablet, y le va dando instrucciones qué es lo que tiene que hacer después en cada uno de los momentos, cuáles son los materiales que tiene que transportar, dónde tiene que ir, cuál es la siguiente parada, y dónde tiene que dejar el material. Y una vez que lo confirma en la propia aplicación, esos datos, si os recordáis a ese triángulo que había enseñado antes, transfiere esos datos luego a ese ERP o a esa plataforma o a ese sistema operativo que tenemos nosotros, donde queremos tener esa información y al final confirmar ese flujo de material en tiempo real. Entonces, esos datos obviamente también se pueden transferir a un centro de control. En ese centro de control pues tienes diferentes iconos donde tú puedes acceder a cada uno de los elementos, que por ejemplo el elemento antes del lechero que hemos visto. Perdón. Y tenemos aquí visualizado, y aquí se juntan todos los datos que hemos generado, tanto de proceso como de producto y de máquina también, y nos da esa transparencia en tiempo real de nuestros pasos de producción, ¿no? Por ejemplo, aquí en cada una de estas líneas hemos representado algún producto que ha pasado de una fase a la siguiente, y nos da la ligación a ese tour del lechero o de las órdenes de fabricación, y nos da la posibilidad de intervenir si vemos alguna desviación sobre lo que teníamos nosotros planificado.
Por último, lo que nosotros hemos transmitido al final, siempre hablamos de datos y los datos son el nuevo petróleo y esto es muy importante, tener muchos datos, pero el petróleo, estos datos, no es solo generar datos. Vamos a tener posiblemente muchas aplicaciones, muchas bases de datos, muchos sistemas operativos y hay una infinidad de conexiones posibles que podemos tener generando esos datos. Y esos datos no tienen ningún valor si no se refinan, ¿no? Ese petróleo, si no está refinado, al final lo único que vamos a tener es datos. Y nosotros lo que queremos, generar información y con esa información entrar en ese proceso de mejora continua que nos va a dar ese aumento de transparencia y ese aumento de productividad. Bueno, con eso llego al final de mi presentación. Como seguramente se preguntan muchos, ¿dónde empezar? ¿Dónde empezamos en ese proceso? En cada una de las empresas que nos escucháis. Cada uno tiene otro punto de partida, ¿no? Otro nivel de digitalización y otro nivel otro caso de uso, ¿no? Entonces nosotros donde podemos apoyar es justo en utilizar nuestra experiencia en lo que nosotros hemos aplicado en nuestros proyectos ya internos, pero también externos, desde hace 3 años también en España y Portugal, y definir conjuntamente un caso de uso, una solución para aumentar esa transparencia y ese tema de digitalización o posiblemente ese proyecto necesario que necesitamos anteriormente en una producción Lean. Y una vez especificado y adaptado ese caso concreto, pues lo vamos a testear, y eso lo hacemos siempre conjunto con el cliente, lo acompañamos en la implementación, lo acompañamos en el training, o sea, en el entrenamiento también del propio equipo, y al final en una fase de estabilización que es necesaria, porque no solo la implementación es importante, sino esa implementación nueva también tiene que llegar a la fase de estabilización. Pues eso es una posibilidad de cómo comenzar y ahí os podemos ayudar. Me podéis contactar a mí en cualquier momento o a través aquí de iTheme, de la plataforma. Y ahora pues paso a ruegos y preguntas. Si tenéis alguna pregunta, aquí estamos disponibles. Muchísimas gracias, Henning. Sí, tenemos aquí algunas preguntas. Voy a comenzar por Juan Antonio, que ha sido el primero que ha presentado de vos. Dice, ¿cuáles son nuestros objetivos en la estrategia de Internet de las cosas? ¿En qué sectores vemos mayor uso de la inteligencia artificial aplicada al Internet de las cosas? ¿Y qué estamos haciendo en la actualidad? Bueno, pues justo ahora estamos en un objetivo de 5 años a 2025, en el que, relacionado con inteligencia artificial, todos nuestros nuevos productos van a llevar embebida inteligencia artificial o, en su defecto, porque a lo mejor no tiene sentido que una tostadora lleve inteligencia artificial, o en su defecto hayan sido desarrollados o producidos con técnicas de inteligencia artificial. Y bueno, esto es una etapa más, ¿no? Porque justo en el año que hemos terminado, 2020, incluso con la pandemia, hemos cumplido otro objetivo que para nosotros era muy importante, que era tener todos los nuevos aparatos de voz conectados a la red. Evidentemente, como he explicado antes, la inteligencia artificial se tiene que nutrir de datos y si no le podemos dar datos, pues no tiene mucho sentido. Entonces, es la escalera, ¿no? Vamos paso a paso. Primero conectamos toda nuestra red de dispositivos, empezamos a tomar datos, modelizamos a nuestros clientes y en el 25 implementamos inteligencia artificial en nuestros productos. ¿Para qué? Pues hay 2 razones fundamentales, ¿no? La primera, para no depender de las redes,
porque claro, las redes va a ser un nudo gordiano en los próximos años, cada vez van a estar más saturadas, cada vez se tira más de la nube y eso hace que dependamos más de las redes. Entonces, si nosotros incorporamos inteligencia artificial en nuestros productos, no vamos a mandar información y a esperar a que vuelva. Y lo segundo, que es muy importante, es la capacidad de reacción, la inmediatez. O sea, si yo tengo que mandar información a una nube, y esa nube se procesa esa información y me tiene que devolver un resultado de forma rápida, pues no tiene mucho sentido. Pues, por ejemplo, un frenado de emergencia en el coche. El otro día me comentó un amigo mío que había descubierto que su coche tenía frenado de emergencia porque en un cruce otro se saltó un semáforo y su coche frenó de forma automática. Es decir, el coche en milésimas de segundo, de tal forma que a él no le dio tiempo de reaccionar, pues con los sensores tomó información del exterior, almacenó esa información, procesó la información y dio lugar a un resultado. Si esto tuviera que ir a una nube no tendría sentido, ¿no? Y bueno, en cuanto a los sectores que me comentabas, pues nosotros vemos muy importante lo que sería la casa inteligente. Evidentemente cada vez pues, los usuarios van a depender más, de hecho lo podemos ver, ¿no? A día de hoy en nuestros hogares que tenemos cada vez dispositivos más inteligentes y bueno, hay algunos por ahí que se llaman Alexa y tal, que nos gusta mucho como juguete y cada vez tendremos más. Y luego el coche conectado y automatizado, el coche como tercer sitio donde pasamos más tiempo después del trabajo y del hogar, pues evidentemente, y además por la capacidad de computación que permite un coche. Un coche tiene un alto coste y esto permite introducir una capacidad de computación que no puedes introducir en cualquier otro sitio. Y yo por último diría en la industria 4.0, la gran desconocida, no se sabe nada en los medios, pero bueno, vamos a un tipo de industria donde ya las líneas estáticas han desaparecido. Para alguien que haya visto una fábrica, pues normalmente pues, tienes una línea donde entra un producto y se le hacen una serie de acciones y sale otro producto, y donde cuando tengo que cambiar de referencia o de catálogo, pues tengo un gran problema. Y bueno, pues eso sería, básicamente. Gracias, Juan. También nos preguntan cómo ha sido la transformación digital en Bosch, de qué situación partíais y cómo ha influido la COVID. Bueno, quizás esto no sería políticamente correcto decirlo, pero no partíamos de un nivel muy bueno, aunque seamos una gran multinacional. Por lo menos cuando yo entré en el año 2005, yo me acuerdo que estábamos en una implementación de un proyecto SAP y bueno, pues por necesidades del guión había que trabajar en casa algún fin de semana u otro. Y yo recuerdo que cuando yo hacía algún documento en mi casa, las versiones que yo tenía en casa eran superiores a las que tenía en el trabajo y tenía que tener el cuidado de salvarla en casa en una versión antigua para poder seguir en el trabajo. Se primaba mucho la seguridad, mucho más que estar con las últimas tecnologías, y hoy en día es totalmente lo contrario. Muchos hemos abogado por eso, por empujar a tener las mejores herramientas. Y evidentemente el COVID ha sido un empujón impresionante. O sea, nosotros teníamos, la verdad que nos pilló preparados, tenemos pues toda la flota en portátiles, en dispositivos móviles y tal, y pudimos irnos perfectamente, pero hubo un gran problema de que había mucha gente que no sabía manejarlo porque nunca lo había hecho. Tuvimos que dar pues grandes sesiones, muchísimas sesiones de formación y bueno, pues el COVID está aquí probablemente para quedarse, como dicen algunos, y este tipo de cambios también, ¿no? Y, bueno, pues si cuentas con las mejores herramientas, tanto de hardware como de software, muchísimo mejor. Y si estás más digitalizado, muchísimo mejor. Genial, muchas gracias. Siguiente pregunta sería para Susana. Dice, ¿cómo ayuda ITK en la transformación digital de una fábrica? Bueno, pues una fábrica que quiere mejorar y que quiere automatizar los procesos para poder mejorar el rendimiento. O sea, en ese tipo de casos, ITK es el partner perfecto porque desarrolla soluciones a medida para esa fábrica. Entonces, lo hace mediante consultoría y mediante ingeniería. Con la parte de consultoría, analiza en qué situación se encuentra esa fábrica
y desarrolla una estrategia y unos objetivos para su transformación digital. Y con la parte de la ingeniería, pues implementa dicha solución con sus herramientas tecnológicas. Y en ese sentido, pues trabajamos con proyectos de mantenimiento predictivo, con proyectos de simulación y en general con proyectos donde, trabajando con los datos con los que disponemos, implementamos un servicio. Susana, ¿por qué crees que es tan importante la transformación digital? Hombre, la transformación digital es muy importante para que un negocio pueda avanzar y permanecer competitivo en el mercado. Y en ese sentido, pues me refiero al ejemplo que he puesto antes de cuando cambiaron las máquinas de vapor por motores eléctricos. La transformación digital ocurre algo similar porque se mejoran los procesos y aumenta el rendimiento de los negocios y por eso es tan importante, ¿no?, para poder permanecer competitivo en el mercado. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería para Henning. ¿Ofrecéis formaciones de estos temas? Sí, ofrecemos varias formaciones. Las formaciones siempre tienen que estar un poco congruente con la transformación digital, ¿no? Entonces nosotros generalmente en un primer contacto pues buscamos cuál es el paso a seguir, cuáles son los proyectos que tienen más sentido. Ofrecemos unas cuantas formaciones, que no solo de Industria 4.0, tenemos un catálogo de formaciones que os puedo mandar, solo tenéis que solicitármelo por mail. Y una de las formaciones posiblemente ligadas con Industria 4.0, tal como presenté antes, es ese entendimiento, esa ligación al Lean I4, ¿no? Y eso nos va a dar ese paso o ese entendimiento en nuestra transformación digital. Pero sí ofrecemos de todos estos temas que hemos presentado, ofrecemos también formaciones. Perfecto. Y la última, ¿dónde podría empezar yo con la digitalización de mi empresa? O sea, yo como empresario, ¿cómo podría empezar? Pues eso lo podemos desarrollar también conjuntamente, podemos ver cuáles son los potenciales de vuestra instalación concretamente, cuál es ese grado de digitalización. Por ahí comenzamos muchas veces, analizamos los puntos de datos que ya genera la propia empresa y de ahí sacamos una estrategia y un roadmap, vamos a llamarlo así, un roadmap digital, para no caer en esos proyectos aislados utilizando tecnologías de moda, ¿no? Lo que queremos es adaptarnos a esa realidad que tiene cada uno en sus instalaciones y eso, por mi parte, eso es lo que recomendaría yo para empezar. Pues muchísimas gracias, Henning. No sé si hay alguna pregunta más. Ya sabéis que podéis dejarla en el chat. Si no, bueno, pues yo creo que hemos concluido de manera muy satisfactoria esta jornada de digitalización. En primer lugar, bueno, pues nada, dar las gracias de manera muy especial a los ponentes de VOS por su disponibilidad y participación. Creo que ha quedado muy bien retratado el valioso trabajo que tenéis en vuestra organización y en cada uno de vuestros departamentos. Y bueno, igualmente agradecer al presidente de MCA por su disponibilidad, que no se pudo quedar hasta el final de la jornada, y por supuesto también a Víctor, mi compañero de la oficina de Acelera Pyme. Le auguro una excelente gestión de apoyo a la digitalización de la pyme y bueno, les recuerdo que al finalizar esta jornada les enviaremos bueno, pues la presentación de cada uno de los ponentes con bueno, con los datos de contacto en caso de que os hayáis quedado con alguna pregunta o necesitáis contactar con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Me había escrito el final porque no sabía qué poner, qué decir, que se dice cuando clausura.